Jardín de los Presentes. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Hola, soy Oscar Reina, guitarrista y cantante de Atlanticus. Quiero invitarlos para este sábado 16 de junio a las 22 horas. Tocamos en Nibangio con Atlanticus, formación acústica, junto a Los Mudos, el dúo de Martín García Reynoso y Gonzalo Córdoba. Les mando un gran abrazo a los oyentes del Jardín de los Presentes y a Mariano. Con más Jardín de los Presentes, y como todos los años, lo hicimos en el 16 cuando empezamos, también en el 17 y ahora en el 18, vamos a conversar con alguien que realmente es una referencia para nosotros, todos aquellos que intentamos hacer divulgación de rock, de temas históricos. Es docente, es periodista, es investigador, historiador, y es el señor Sergio Pujol. Bueno, Sergio, un gusto como siempre para nosotros conversar con vos, como todos los años, ya costumbre en el Jardín de los Presentes, y esta vez el tema que nos convoca y el cual quería yo conversar con vos tiene que ver un poco con lo que sucedió el mes pasado, cuando se celebraron o se recordaron los 50 años del Mayo francés, y todo eso que trajo también para la contracultura, ¿no? Sí, efectivamente. En la Argentina el Mayo francés tuvo en primera instancia una repercusión mediática. Uh-huh. Por ejemplo, el Diario de la Nación lo defenestró. Para el Diario de la Nación fue un momento de caída de la cultura de Occidente prácticamente, sí. ¿No? Fue muy crítico el corresponsal del diario en París, al describir a las hordas juveniles que con los adoquines agredían a los policías franceses. Sí. La verdad que fue muy negativa la impresión que tuvo, de acuerdo a la línea ideológica que representaba el diario en ese momento, bueno, y que representó históricamente. Otros medios, en cambio, dieron una imagen mucho más matizada e incluso entusiasta de lo que estaba pasando en Francia. Hay que decir que más allá de esa repercusión mediática, la verdad es que el Mayo francés para la contracultura argentina fue un hecho más. Por supuesto lo recordamos al Mayo francés por la influencia que tuvo en Europa, pero en cierto modo yo te diría que el estudiantado argentino en el 68 estaba más politizado que el francés. Claro, claro. Es decir, para los franceses fue un notición, fue un despertar, porque efectivamente muchos de los reclamos que hacían los estudiantes de la Universidad de Nanterre, que es donde empezó el estallido juvenil y luego se expandió por prácticamente toda Francia, algunas de sus consignas, fíjate vos, ya se habían logrado en el estudiantado argentino en la reforma del 18, que es otro aniversario, son los 100 años de la reforma universitaria que se dio en Córdoba. Y por otro lado, en el 68 hay un movimiento estudiantil que enfrenta al gobierno de la dictadura de Onganía, sí. Un gobierno que se había ensañado especialmente con los universitarios cuando a pocas semanas del golpe del 66 el gobierno de Onganía decide intervenir las universidades a garrote limpio, lo que se llamó la noche de los bastones largos, un hecho trágico, uno de los tantos hechos trágicos de la historia argentina reciente, que obligó a muchos docentes universitarios y sobre todo investigadores a emigrar. Ahí comienza la gran emigración de cerebros, sí, que se van de la Argentina, pero al mismo tiempo las nuevas camadas, los estudiantes, empiezan a organizarse, empiezan a politizarse, muchas veces, la mayoría de las veces, en comunión con lo que era el movimiento de resistencia peronista que venía, digamos, desde la clandestinidad, trabajando desde 1955. Así que el 68 efectivamente es un año muy importante en la Argentina, pero quizás no haya sido tan fuerte la influencia francesa. Pensá vos que al año siguiente se produce el Cordobazo, claro, que sería nuestro Mayo francés, ¿no es cierto? Porque en el Cordobazo hay una alianza entre estudiantes y trabajadores que prácticamente no volvió a darse en esos términos. Claro. Así que nuestro Mayo francés en realidad fue nuestro Cordobazo. Y una ebullición gigantesca de la juventud, ¿no? Yo tengo acá en mi mesa tu libro, La década rebelde, Sergio. Sí. Y donde también retratás muy bien todo el espíritu epocal, ¿no? Eso que alguna vez Hoffman dijo, la década vital, ¿no? Exactamente, sí. La gran revolución cultural, ¿no es cierto?, de los años 60, que tuvo como protagonista a los jóvenes, que digamos puso a la juventud no solamente en el ojo de la tormenta, sino además convirtió esa década a los jóvenes en una suerte de sujeto histórico, ¿no? Uh-huh. El marxismo hablaba de la clase obrera como sujeto histórico, el liberalismo prefería, por supuesto,
respaldar los progresos de la burguesía, y a partir de los años 60 el joven, más allá de su condición social, aunque esto también era un tema discutible, ¿no es cierto? Sí. Más allá de su condición social, el joven del mundo, ¿no? Hay una cosa transnacional de la juventud, como una especie, digamos, de colectivo unido a través del espacio, empieza a tener un protagonismo en diversos ámbitos de la vida social, en la cultura, en la militancia política, en las actividades comunitarias, que hasta ese momento indudablemente no había tenido. En ese sentido sí, con toda seguridad podemos decir que el 68 es un año simbólico, ¿no? Claro. Es un año que efectivamente lo recordamos como, yo diría, el clímax o el pináculo de esa fuerte movilización juvenil que se produce de un modo extrañamente coordinado en distintas capitales del mundo, ¿no? Y 50 años después, Sergio, ¿cuál es la reflexión, la lectura que vos hacés de todo aquel fenómeno? Porque, bueno, ha pasado 50 años, ¿no? Con todos los cambios culturales, la globalización y todo. Sí. ¿Qué rescatás, si es que rescatás algo de esos ideales que han sido plantados en esa década? Mira, hoy es un día muy particular. Exacto, también lo hablábamos al comienzo, sí, sí. Bueno, yo creo que de algún modo, quizá indirectamente, la consigna lo personal es político, que es una consigna que se acuñó en ese momento, en esos años, bueno, es lo que ha producido en la Argentina un movimiento de mujeres jóvenes principalmente, en reclamo de una ampliación de derechos, ¿no? Y me parece que esto tiene que ver con ese tipo de reclamos o de demandas. Es cierto que es una demanda que ya estaba en los partidos de izquierda desde mucho tiempo antes, pero efectivamente el modo de manifestar ese reclamo, la manera, digamos, de poner la vida privada y los derechos individuales en un plano político y social, es algo que aparece con toda claridad, que se visualiza con toda claridad en los años 60, ¿no? Ese sería efectivamente un resultado positivo de aquello que se produjo en el 68. Hoy veía la fiesta, la ceremonia inaugural de del Mundial de Fútbol, lo veía a Robbie Williams cantando con una cantante rusa, y sentía una sensación bastante ambigua, ¿no? O ambivalente. Por un lado, bueno, es la coronación de la cultura pop a nivel mundial, y por otro lado también es el triunfo de la globalización y de la cultura de masas de Occidente sobre Rusia, ¿no? El modo en el que Robbie Williams avanzaba, desafiante, cantando sus canciones pop en territorio ruso, ¿no? Claro. Varios años después de la caída del muro de Berlín. Era como si el muro de Berlín volviera a caer en ese momento, ¿no? Ver a Rocky Balboa ganando ahí en el Kremlin, ¿no? Casi. Exactamente. Era Rocky Balboa, y me produjo un regusto amargo también, ¿no? Claro. Por supuesto sabemos lo que significó, sobre todo en los últimos años, la decadencia de la Unión Soviética, la falta de libertades, todo eso por supuesto ha sido denunciado, y nadie en su sano juicio, digamos, o nadie progresista hoy puede seguir levantando aquella bandera de la Unión Soviética. Pero, por otro lado, esa contienda entre este y oeste obligó a Occidente a aceptar el estado de bienestar, las políticas sociales. Entonces, este triunfo arrasador del neoliberalismo también es, en cierto modo, en un plano cultural, consecuencia de esa cultura de los 60. Por lo tanto, el saldo es un saldo ambiguo, es un saldo amargo en algún sentido, porque muchas de las consignas del 68 no se lograron. Y por supuesto toda la imaginación utópica que se puso en marcha en esos años terminó siendo una gran frustración. En términos políticos hay una derrota, hay una generación que fue políticamente derrotada, porque el mundo no cambió como se soñó en esos años, pero al mismo tiempo muchas de las formas de expresarnos y de las pequeñas, grandes consignas como la que mencionaba hace un instante, sí, esas efectivamente fueron avanzando, fueron progresando, y en ese aspecto podemos decir que el mundo está un poco mejor de lo que estaba en los años 60. Claro, y también pensaba, Sergio, cuando hablaste también del movimiento feminista, también muy bien acertadamente, cuando faltan, ¿no?, referentes, cuando faltan, por ejemplo, o se saltan los caminos tradicionales para la lucha, en este caso colectiva, uno piensa en los partidos políticos, digo, las mujeres también fueron con movimientos que se fueron gestando desde su propio seno, sin, ¿no?, incluir los partidos políticos tradicionales. Absolutamente, sí, el feminismo, sobre todo ese feminismo, esa segunda ola feminista de los años 60. Los partidos, digamos, tradicionales de izquierda siempre tuvieron un ala feminista, obviamente, ¿no? Sobre todo los partidos comunistas,
al principio del comunismo, o digamos en los primeros años después de la revolución bolchevique de octubre de 1917, el Partido Socialista también, el peronismo por supuesto tuvo a Eva Perón. No podemos decir que estuviera ausente la mujer en la política, pero en todo caso los reclamos eran más modestos o estaban en todo caso atados a los reclamos masculinos. Eran, digamos, Claro. Eran los varones los que conducían esos reclamos y quienes finalmente imponían tanto el estilo como los contenidos de la política. Lo novedoso de los 60, así como hablamos de la juventud como un sujeto relativamente autónomo en términos políticos y culturales, también podemos hablar de la mujer como algo que se empieza a visualizar como si fuese un sector de la sociedad. Claro. Eso también es bastante novedoso y eso es una de los legados que nos deja la década del 60 y particularmente el 68. Sergio, y para ir redondeando esta charla con vos, la verdad que siempre es un gusto enorme, esto es un placer. ¿Qué nos puedes aportar también en cuanto a la música, no la otra parte? Digo, cómo también la música, el rock en particular. Es un año fantástico, La otra vez estaba haciendo una nota a propósito de un libro que incluye todas las canciones, analiza todas las canciones de los Rolling Stones, y estaba con mi mujer escuchando grabaciones del 67, 68, yo los conozco mucho a los Stones, los vengo escuchando desde mi más tierna adolescencia, ella los conoce pero no tanto y se sorprendió de la etapa psicodélica de los Stones, ¿no? O de canciones como Hombre que pelea en la calle, ¿no? Sí. Y justamente ese es un momento muy rico de la música popular, es un momento que está entre la psicodelia y lo que va a ser el rock pesado, el hard rock de principio de los 70, es un momento clave, el efecto Sgt. Pepper empieza a percibirse en el campo ya no solamente del rock, de la música en general, la idea de que el estudio de grabación es un verdadero laboratorio donde se puede gestar una música nueva, una música diferente, con efectos que en ese momento no se podían generar en vivo, ¿no? Y por otra parte, en el contexto latinoamericano, en nuestro contexto particular, hay un fenómeno muy interesante. Bueno, por un lado, el rock argentino que empieza a despegar. Ya no es solamente la etapa primera, heroica, de Morris y de Los Gatos, sino que ya en el 68, fíjate vos, tenemos el debut discográfico de Almendra, Claro. con Todo el Lío en la Ciudad y el tema de Pototo, y ya empiezan a cranear el maravilloso primer LP. Tenemos la fundación de Mandioca por parte de Jorge Álvarez, el primer sello independiente específicamente dedicado al rock, o a la música beat, como se la llamaba en esos años. Sí. Y tenemos también el primer simple de Los Abuelos de la Nada y el comienzo de Manal. Es decir, es un momento fundamental para el rock, para la música popular argentina. Y eso que se está produciendo un poco digamos, en el marco de aquella Buenos Aires de la modernización del Instituto de Itela y de las transformaciones culturales que se están operando en la Argentina, en paralelo con, fíjate vos, María de Buenos Aires, de Piazzolla y Ferrer, el paso o el cambio de Marina Walsh del repertorio infantil al repertorio adulto con el show de los ejecutivos, el fenómeno del café concert, que explota ese año también, y lo que se empieza a llamar la nueva canción latinoamericana. Tenés por un lado toda la corriente uruguaya con Daniel Biglietti o Citarrosa, por otro lado tenés a Víctor Jara en Chile, y por supuesto el folclore argentino con la gran Mercedes Sosa, que ese año y al año siguiente sobre todo va a grabar un disco fundamental de la música argentina, que es Mujeres Argentinas, ¿no es cierto? Claro. O sea que es un momento muy rico también para la canción popular como un vehículo para transmitir ideas y mensajes, y también como una forma cultural, no por supuesto no vamos a decir novedosa, pero que empieza a tener una significación diferente a la que tenía en ese momento dentro de la música popular. Claro, y lo interesante también, Sergio, que todo esto se da dentro de un mundo bipolar, ¿no? Dentro del paraguas ese tremendo de la Guerra Fría, ¿no? Donde parece que era una cosa o la otra. Sí, se da, claro, es digamos una especie de crisis dentro de uno de los bloques. Claro. ¿No? Dentro del bloque occidental empiezan a aparecer voces de disidencia en todo el mundo, principalmente en los países centrales, porque en el 68 también hay un clivaje importante en la relación de la sociedad norteamericana con la guerra de Vietnam. Es decir, en el 68 la guerra de Vietnam se intensifica, digamos, la presencia norteamericana, la presencia militar estadounidense se intensifica, aumentan los bombardeos hacia Vietnam, sobre Vietnam del Norte, se vuelve mucho más cruenta la guerra y empieza a tomar conciencia la sociedad norteamericana
de que se han metido en un barro del que no van a poder salir fácilmente, ¿no? Claro. Entonces todos esos movimientos estudiantiles y artísticos, toda la canción folk, ¿no? Por ejemplo, Master War, Maestro de la Guerra, de Bob Dylan, es un poco anterior, pero es una canción que está absolutamente relacionada con esto que estamos hablando. El movimiento del folk rock, que empieza a tener un nuevo envión en ese entonces, Joan Baez, en fin, hay toda una movilización juvenil y artística que es muy fuerte y a la que la sociedad norteamericana hasta ese entonces le había dado la espalda, ¿no? La buena parte, cuando empieza la guerra de Vietnam, la mayor parte de los norteamericanos, esa terrible mayoría silenciosa que a veces nos da grandes sorpresas negativas, bueno, esa sociedad norteamericana había apoyado la intervención estadounidense en Vietnam y estaba convencida que era una guerra patriótica. En el 68 ya no. En el 68 se empiezan a sembrar dudas ya, ¿no? En la sociedad norteamericana, y además esa sociedad norteamericana empieza a ver por televisión lo que es la guerra, ¿no? Toda la crueldad, la insensatez que tiene esa intervención norteamericana. Así que sí, efectivamente, la Guerra Fría es el gran marco del cual no podemos salirnos para entender esta época. Y cómo la juventud se repite de vuelta, vuelve a defender a la propia juventud. Yo pensaba en los 60 también, ¿no? Digo, los jóvenes, el hipismo y demás, para tratar de decir, bueno, basta de mandarnos a las guerras. Ahora también las chicas que salen a tomar, ¿no? La posta por las chicas que se mueren en los abortos clandestinos. Digo, ¿cómo los jóvenes se defienden con los jóvenes? Sí, vivimos en una sociedad, un psicoanalista muy recordado, Arnaldo Raskowski, hablaba de una sociedad filicida, ¿no? Una sociedad que mata a sus hijos. Y la guerra quizás sea la prueba más palmaria de esa sociedad filicida, de esa sociedad que mata a sus hijos. Pero bueno, no los mata a todos y los hijos se rebelan también, ¿no? Los 60 es un momento de gran rebelión de los jóvenes contra los padres, pero no contra los padres individualmente, sino los padres como representantes de un antiguo régimen que había que derrocar. Claro. Ese es el gran impulso, me parece, que tiene la época, y por eso después de tantos años seguimos hablando de la juventud y particularmente de aquellos jóvenes que fueron no los primeros jóvenes del siglo XX, pero quizás fueron los que protagonizaron la ruptura más grande, más profunda, ¿no? Eso que vos destacabas hoy en Hobsbawm, claro, perteneciendo a otra generación y reconociendo no comprender muchas de las cosas que sucedieron en los 60, hacia el final de su vida realmente escribe con mucha lucidez sobre esa gran ruptura cultural, ¿no? Que fueron los años 60. Sergio, y para agradecerte mucho este final ya, bueno, y no quitarte más tiempo, contanos un poquito en qué anda Sergio Pujol hoy, en tu actividad de escribir libros, de dar charlas. Mira, justamente estoy poniendo ya el punto final a un libro que se va a llamar El año de Artaud, Rock y Política en 1973. Tiene algo que ver con el título de tu programa, sí, ¿no? Sí, por lo menos con Luis Alberto Spinetta. Es un trabajo, digamos un ensayo de microhistoria en el que me meto con la relación entre la política y el rock. Ese año el hilo conductor es Luis Alberto Spinetta componiendo las canciones de Artaud, grabándolas y presentándolas en vivo en un histórico recital en el Teatro Astral en octubre del 73. Todo eso en el marco de una Argentina políticamente esperanzada, convulsionada, donde la imaginación utópica parecía haber tomado las riendas del país. Sabemos cómo termina esa historia, lamentablemente, pero bueno, lo que yo intento reconstruir es ese clima de época del año 73. Podría, digamos, ubicarse entre la década rebelde que vos amablemente mencionaste hace unos minutos y Rock y Dictadura. Sería una especie de precuela de Rock y Dictadura. En lugar de tomar todos los años 70, bueno, me concentré en el año 73. Así que eso es lo que espero poder publicar antes de fin de año. ¿Te podría preguntar una sola cosa de ese libro, Sergio? Por supuesto. ¿Por qué crees vos que Luis Alberto Spinetta, viendo su vida, su recorrido, su obra, fue tan importante para él la figura de Artaud, de Antonín Artaud? Bueno, es uno de los grandes temas del libro, ¿no? Justamente, a mí lo que más me interesó de eso, digamos, yo intenté reconstruir los circuitos que le permitieron a Spinetta, al joven Spinetta, que tenía solo 23 años, en esa Buenos Aires, dar con los libros de Artaud, ¿no? Spinetta ya había leído a Nietzsche, había leído a Rimbaud, y hasta donde yo pude averiguar, quienes introducen a Spinetta en el mundo de Artaud fueron Jorge Pistocchi,
que Sí. años más tarde va a fundar la revista Expreso Imaginario, Correcto. y su esposa Marta Kelly, la poeta Marta Kelly, ¿no? Él frecuentaba a Pistock y a Marta Kelly y llega de esa manera a Artaud. Sucede también que Artaud en ese año, o en esos años, digamos desde más o menos del 67-68 hasta el 73, es un autor que había sido fuertemente revalorizado, tanto en Francia como en la Argentina. Pichon Rivière había escrito algunos textos sobre Artaud, luego va a seguir hablando de Artaud en un libro de entrevistas con Vicente Citolema. Jorge Álvarez edita en su editorial algunos textos de Antonin Artaud. Es decir, hay una especie de revalorización de una figura maldita. Eso me parece que tiene mucho que ver con el rock argentino, porque lo que ve Spinetta en Artaud es una especie de precursor o de, si se quiere, eslabón perdido de lo que va a ser la contracultura en los años 60 y 70. Claro. Pero hay otra cosa muy interesante de Artaud y del rock argentino de esos años, y es la siguiente. Artaud pertenece al grupo de los surrealistas, pero en un momento de politización del surrealismo, él rompe con los surrealistas. Cuando los surrealistas abrazan la revolución rusa y prácticamente todos conducidos por André Breton se afilian al Partido Comunista. Y vos fíjate que las impugnaciones que un sector de la militancia política de los 70 le hace al rock son similares a las impugnaciones y críticas que los surrealistas le hacían o le hicieron a Artaud en los años 20 y principios de los 30. Entonces a mí este paralelismo me resultó fascinante. Me pareció que era muy interesante trabajar el concepto de liberación que hay en Artaud, sí, y que de algún modo empalma también con los reclamos de liberación que vive la juventud militante en los años 70 y particularmente en el 73. Así que bueno, espero que les interese el libro, ¿no? En todo caso, el año que viene, siguiendo con la cábala de entrevistarme todos los años, quizás podamos hablar del año de Artaud. Por supuesto, porque sabemos que te vivís un poquito lejos de la capital federal, Sergio. No, más o ¿No? menos, Más son o menos. 50 kilómetros. Nada, son 50 kilómetros. Bueno, algún día vamos a hacer todo lo posible que se pueda para que nos visites un día de estos. Sí, cómo También. no. Cómo Dale. no. Un Será fuerte gusto. abrazo, Sergio. La verdad que un gusto, como siempre, para nosotros conversar con vos. Bueno, para mí también, Mariano, un abrazo y un saludo a todos tus oyentes. Muchas gracias. Chau, chau. Sergio Pujol, el Jardín de los Presentes, un gustazo que nos damos todos los años, como él bien dijo. Vamos a escuchar a Box Day, vamos a escuchar a Compulsión y seguimos con más Jardín de los Presentes.
canción sos mi esperanza.